emprendedor, emprendedora proyectista. Bienvenidos a tu escuela, la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube y otros emprendimientos de su interés. El día de hoy, ¿cómo completar la ficha simplificada? Un tema de mucho interés y que espero que sea de súper utilidad para todos los proyectistas. Este video se complementa con dos videos. Tenemos el primero, les sugiero ver primero Fundamentos de InviérteP, donde tenemos qué es proyecto de inversión, institucionalidad y una serie de temas que serán de preliminares y como base para el siguiente video. Luego pueden ver este video de ficha simplificada. Y si quieren aún más información, tenemos el tercer video de ficha de mediana y baja complejidad que también dejaremos aquí en pantalla. Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete al canal. Forma parte de la Escuela de Proyectistas. Además, tenemos un Facebook donde tenemos muchos documentos de interés, masterclass gratuitas y todo lo necesario para que formuladores, consultores, estudiantes y toda aquella persona que quiera ser proyectista fortalezca sus capacidades. Y no se olviden que también tenemos Instagram. Bienvenidos a la clase de cómo llenar el formato número 6A de la ficha técnica general simplificada. Para eso tenemos el siguiente índice de contenidos: datos generales, el nombre del proyecto, la responsabilidad funcional, alineamiento a una brecha prioritaria e institucional. Después tenemos una segunda hoja con relación a la identificación, área de estudio, área de influencia, así como la unidad productora, problemas, objetivos y alternativas de solución. El tercer punto, la formulación, el horizonte de evaluación, la brecha de servicio, análisis técnico y costos. Y finalmente concluiremos con nuestro módulo de evaluación. En él tendremos la evaluación social, la sostenibilidad, la gestión y el impacto ambiental. Empezamos con nuestro acápite de datos generales. En él vamos a encontrar el primer punto correspondiente a la institucionalidad. En este punto tenemos que colocar el nivel de gobierno, la entidad, nombre de la unidad formuladora y responsable de la unidad formuladora. Estos datos, definitivamente, el nivel de gobierno puede ser nacional, regional o local, dependiendo de cuál es el estamento que está formulando el proyecto. Obviamente, el nombre de la UF dependerá de la unidad orgánica a la que pertenece la unidad formuladora. Esta puede ser un área técnica, por ejemplo, una gerencia de desarrollo económico o alguna otra, dependiendo de la tipología del proyecto. El responsable de la UF consignará el nombre y apellido de la persona responsable de la misma. El acápite 1.1 Responsabilidad funcional y tipología de proyecto de inversión, en lo que corresponde a la función, división funcional, grupo funcional, sector responsable, tipología de proyecto, básicamente los primeros rubros, función, división funcional, grupo funcional y sector responsable, corresponden a los datos que se verán en el anexo 2 del Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay un listado de todas las funciones y estos datos para todo el Estado peruano. Ustedes tendrán que revisar cada una de ellas y adecuar la que sea más conveniente al tipo de proyecto que se está analizando. Tipología de proyecto: es importante tener a la mano nuestra PMI correspondiente al proyecto para poder completar esta información. Vamos a ver el nombre del proyecto de inversión. En esto tenemos que el nombre del proyecto de inversión tiene tres partes: la naturaleza de inversión, el objeto de intervención y la localización. La naturaleza de inversión básicamente corresponde al CRAM: creación, recuperación, ampliación, mejoramiento. El objeto de intervención
corresponde al bien o servicio público que vamos a intervenir. Es decir, y este servicio público tiene que estar acorde al PMI correspondiente. Igual que el bien público, la localización deberá consignar la región, la provincia, el distrito, el centro poblado, la comunidad campesina, la localidad, es decir, el mayor detalle posible de la localización del proyecto. El siguiente punto, con relación a nuestra ficha simplificada y a datos generales, es el alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria. En ella tendremos que llenar una serie de información que está muy alineada a nuestro PMI. Es importante que cuando hagamos un proyecto tengamos a la mano la ficha del PMI de nuestro servicio público a intervenir para que tengamos esta información. Por ejemplo, del servicio público con brecha identificada y priorizada, el nombre del indicador de brecha de acceso a servicio, la contribución del cierre de brecha. Esta información deberá consignarse en los espacios correspondientes a unidad de medida, año, espacio geográfico y valor. Ojo, que se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador, porque muchas veces los sectores trabajan de manera coordinada, pero también hay algunos servicios que son similares. Por ejemplo, el sector ambiente tiene una brecha de servicios ecosistémicos de regulación hídrica, es decir, de ese tipo de servicios, pero el Minagri también tiene una brecha de servicios ecosistémicos. Es decir, si yo hago el proyecto por el sector Minagri, también este es atribuible al cierre de brechas del sector Minam. Por ende, se podrían utilizar dos servicios y dos indicadores. Con relación a la contribución del cierre de brechas, esto se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto, es decir, ¿no es cierto?, esa cantidad que va a aportar a este cierre de brechas. Su estimación va a provenir básicamente de la diferencia que hay entre la oferta con proyecto respecto a la oferta optimizada. Básicamente corresponderá al tamaño de proyecto, obviamente esto de acuerdo a lo que corresponda. Vamos a colocar aquí los ejemplos de datos generales. Como se muestra en pantalla, podemos encontrar ahí la institucionalidad, el nivel de gobierno, la entidad, el nombre de la UEF y el responsable. Igual aparece la responsabilidad funcional y tipología. Asimismo, también podremos observar el nombre del proyecto y el alineamiento al cierre de brechas, donde se puede consignar el servicio público con brecha priorizada, que hemos indicado que esta información la encuentran en el PMI correspondiente. El nombre del indicador también se encuentra en la ficha de PMI correspondiente, igual que la unidad de medida. Espacio geográfico, tenemos que proponer si este es un proyecto regional o local. El año y obviamente el valor con el cual vamos a cerrar la brecha. Igual que la contribución al cierre de brecha también consigna ese valor. Vámonos al módulo de identificación. Con relación al módulo de identificación al diagnóstico, vamos a empezar con nuestro diagnóstico del territorio o lo que aparece en pantalla, diagnóstico del área de estudio. En este diagnóstico tendremos que identificar el departamento, la provincia, el distrito, la localidad o centro poblado, indicando el ubijeo correspondiente. Obviamente, si el área de estudio o área de influencia del proyecto abarca más de una localización, es decir, tenemos de repente un proyecto que está contemplado para muchos distritos o centros poblados, se puede añadir más localizaciones. Por ende, por eso ese cuadro aparece en varios valores, 1, 2, 3 correspondientes. La localización del área de estudio, la localización del área de influencia, así como el croquis con la ubicación de beneficiarios y la identificación tanto del área de intervención como del área de influencia, deberán colocarse en este cuadro correspondiente. Recordar que siempre es importante consignar las fuentes de información con las que se elaboraron el croquis.
Dependerá de cada proyecto que esto pueda ser un croquis o de repente un mapa a más detalle. Por ejemplo, en un proyecto de educación o un proyecto de salud, es factible utilizar un croquis porque definitivamente en estos proyectos la localización es importante, es decir, área de estudio, pero definitivamente no es un factor crítico en el proyecto. A diferencia de un proyecto ambiental, donde la identificación del área de estudio, área de intervención y área de influencia es un factor crítico en el análisis de este tipo de proyectos. Por ende, definitivamente, esto no podrá consignarse solamente, digamos, a nivel de croquis, sino tendrá que estar en un mapa con información a escala, además, con la identificación claramente del área de intervención, área de influencia y área de estudio, georreferenciando algunos puntos estratégicos, entre otra información que el sector competente haya identificado. Cabe mencionar para todos estos proyectos que el hecho de que se consigne toda la información en una ficha no le quita responsabilidad o la posibilidad que la unidad formuladora pueda solicitar un estudio de base que sustente toda la información que se está consignando en la ficha, porque muchas veces se hace necesario que la información resumida en una ficha tenga un documento de sustento. La unidad productora de servicios. El siguiente punto, el siguiente eje estructural en el diagnóstico. En él tenemos que colocar el nombre de la UP. Habrán sectores donde están tipificados hasta codificados los nombres de las UPs. El código de la UP, como acabamos de mencionar, en el caso que el sector lo haya definido de tal manera. La localización geográfica de la UP y un diagnóstico de la UP. Acá, como se muestra, nuevamente se tendrá que colocar departamento, provincia, distrito, localidad, ubiceo, etcétera, datos importantes. Son obligatorios en caso de colegios, el código modular y situaciones prestadoras de servicios de salud, código del establecimiento, porque el sector salud y el sector educación son dos sectores que sí tienen esta información codificada. Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una unidad productora. Obviamente eso dependerá del caso. Si la unidad productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una unidad productora, se podrán añadir más localizaciones. No olvidar que en el diagnóstico de la UP se tendrá que consignar al diagnóstico relevante a los factores de producción más importantes, equipamientos, instalaciones, personal, capacidad de gestión o los factores de producción dependiendo de la naturaleza del proyecto. Nuevamente indicar que este podrá ser ampliado en algún otro documento de anexo o algún documento de sustento que sea requerido por la unidad formuladora. Vámonos con el rubro de problema, objetivo, alternativa de solución que corresponda. Muy importante que entendamos que parte del diagnóstico se va a encontrar en estas gráficas, en estos cuadros que se solicitan. Por ejemplo, en la definición del problema, obviamente se tendrá que especificar el problema tal cual se ha aprendido en las diferentes clases. El indicador, es muy importante que este se obtenga del análisis de la unidad productora de servicio y del diagnóstico. La descripción del indicador, obviamente la unidad de medida y el valor. Esto tendrá que estar alineado a la brecha identificada, dado que el problema siempre está asociado al servicio público. No hay que olvidar que una característica importante de los proyectos es la consistencia. Otra variable importante son las causas directas. De ellas tendremos que plantear el sustento, las evidencias, igual que en el caso de las causas indirectas. Lo mismo ocurre con los efectos directos, el sustento de las evidencias y el efecto indirecto. Se sugiere que también se presente como un anexo al mismo de manera gráfica el árbol de problemas. Esto es importante para que podamos justificar y para que sea más sencilla la identificación de causas directas, indirectas y de efectos directos e indirectos. El problema, objetivo y alternativas de solución. Con relación a ello, en la descripción del objetivo central, de igual manera plantearemos el indicador. Esta información proviene de la información alineamiento al cierre de brecha prioritaria.
No hay que olvidar que siempre debe existir la consistencia en el proyecto. Por ende, el indicador tendrá que ser el que nosotros hemos identificado en el alineamiento de brechas. Por eso también se colocará la descripción del indicador, la unidad monetaria, la unidad de medida y el valor correspondiente. En el mismo caso, tendremos que identificar los medios fundamentales y las acciones, así como los fines directos y los fines indirectos correspondientes, obviamente, de pasar a positivo nuestros efectos del proyecto. Para finalmente llegar al problema alternativa de solución, describiendo la alternativa de solución al problema, si obviamente se identifica una o dos, esto dependerá de la cantidad de acciones o componentes mutuamente excluyentes que hayamos identificado en la alternativa de solución. Nuevamente, se sugiere que el árbol de soluciones también se presente de manera gráfica anexado al documento, así como también el árbol de acciones para que posteriormente sea más fácil completarlo en la ficha Excel. Entramos al módulo de formulación. Con relación al módulo de formulación, un acápite muy importante, horizonte de evaluación. En el horizonte de evaluación debemos notar que debe considerarse el plazo tanto de la ejecución como del funcionamiento. Para ello debemos indicar claramente cuál es el plazo de los estudios definitivos, es decir, el expediente técnico o documento equivalente, incluyendo los plazos de contratación, y la ejecución física, que también deberá incluir estos plazos de contratación, los cuales deben estar alineados con los montos de los tipos de contratos correspondientes y lo que indica la normatividad de las contrataciones públicas del sector, así como los periodos de liquidación. Además, tenemos ahí, se presentará que se ha indicado que hay un horizonte de evaluación dependiendo de la alternativa. Puede ser que la alternativa 1 y la alternativa 2 que se planteen tengan horizontes distintos, porque definitivamente tienen planteamientos técnicos diferenciados y cada uno tiene una vida útil diferente. Es posible, no es un requisito que ambas alternativas tengan la misma vida útil. Considerar esto en su propuesta. Para ello tenemos que consignar el periodo de años de ejecución del proyecto, el periodo en años de funcionamiento del proyecto y el número de años de horizonte de evaluación, que es la suma del periodo de ejecución más el periodo de funcionamiento. Luego tenemos el acápite de brecha del servicio. En este acápite de brecha del servicio vamos a contemplar lo que corresponde al estudio de mercado del servicio público. En ella tendremos la definición y caracterización del servicio de la cartera de servicios, el análisis de la demanda del servicio, los parámetros o supuestos considerados y fuentes de información, y también el análisis de la oferta correspondiente. Para ello mostramos un cuadro en el cual definitivamente se muestra del servicio 1 al N la descripción, la unidad de medida y la proyección tanto de la demanda como de la oferta del año 1 al año N correspondiente a cada uno de sus proyectos que ustedes van a desarrollar. La brecha del servicio, que también corresponde al estudio del mercado de servicio, corresponderá al balance oferta optimizada sin proyecto, o también podemos hablar de oferta sin proyecto, o es oferta optimizada o es oferta sin proyecto, menos la demanda con proyecto. Igual en este mismo caso se presenta un cuadro en el cual deberán completar los servicios con brecha identificados, la descripción de cada uno de ellos, la unidad de medida, y también tiene que identificarse la brecha del servicio proyectada en el horizonte de evaluación. Otro punto importante de nuestro módulo de formulación corresponde al análisis técnico. Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño. Para ello tenemos que también plantear la localización y tecnología, el mérito de cada característica particular de cada tipología de proyecto que estemos analizando. Recordar que el análisis de tamaño es cuánto producir, el análisis de localización es dónde producir y el análisis de la tecnología es cómo producir. El análisis de tamaño, que es cuánto producir,
Básicamente, obviamente tenemos todo que hacerlo de descripción de la alternativa técnica seleccionada. Si tenemos dos alternativas técnicas, tendremos que hacer dos definiciones de tamaño, una para cada tipo de alternativa. Lo mismo para el caso de la localización, igualmente para la tecnología. Si se requiriese de información como por ejemplo con criterios condicionantes de tamaño, localización, identificar algunos planos o bosquejos o algún tipo de información adicional al análisis técnico, por ejemplo, la gestión de riesgo de desastres, el análisis de impacto ambiental, la identificación de algunas medidas correspondientes al tema de impacto ambiental o de gestión de riesgos que sean incorporadas al análisis técnico, estas pueden ir anexadas a la ficha simplificada y definitivamente estas van a ser de utilidad posteriormente para la viabilidad del proyecto. Costos del proyecto. Básicamente en estos costos se tendrá que identificar en un cuadro cuál es el componente acción correspondiente. El componente y sus acciones, por ejemplo, componente 1, acciones, componente 2, acciones y así correspondiente. Después el tipo de factor productivo, es decir, esto es infraestructura natural, es un intangible, es un equipamiento. La unidad física, ahí tendremos que plantear la unidad de medida y cantidad. La dimensión física, la unidad de medida y cantidad. El costo unitario y el costo total. Hay que tener una consideración. Este cuadro se repetirá por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión. Es decir, si tenemos más de una, se tendrán que hacer más de un cuadro. Recordar que la estimación de costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual. Es decir, no se va a exigir un detalle en los costos. Ahora vamos a ver lo correspondiente a los costos. En los costos tenemos un cuadro de resumen como el que se muestra en pantalla que corresponde a los costos de gestión del proyecto, expediente técnico, supervisión, liquidación y otros costos donde se pueden obtener, por ejemplo, costos de la línea de base, entre otros. Esto se tiene que consignar costos a precio de mercado, indicando el subtotal de estos costos de inversión, así como el costo total. No hay que olvidar que se tienen que anexar los costos detallados. También es importante hacer un cuadro de reinversiones. El costo de la reinversión es muy importante. No olvidar que tenemos tres grandes tipos de costos: costo de inversión, reinversiones y operación y mantenimiento. En este caso, la reinversión también tendrá que identificarse el tipo de factor productivo. Nuevamente, si este es infraestructura, equipamiento, infraestructura natural, intangible, etc. Y como este costo de reinversión se da en el horizonte del proyecto, tendrá que ubicarse este horizonte temporal al cual habramos formulado el proyecto. Prosigamos con los costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto. En este acápite tendremos que hacer siempre el análisis incremental, es decir, los costos sin proyecto. Esta información la tendremos que obtener de la entidad correspondiente, de la operación, que allí encontraremos los sueldos, los suministros, los insumos, y de mantenimiento de equipamiento e instalaciones, igual que la situación con proyecto, donde también colocaremos de operación y de mantenimiento. La resta de ambos valores me dará como resultado el análisis incremental, la operación y mantenimiento del proyecto. Esto lo llevaremos al horizonte de evaluación de 1 al año N correspondiente. Siempre es importante, además de colocar este cuadro con la información, indicar la fecha prevista de inicio de operaciones, mes y año, y el horizonte de funcionamiento en años. Adicionalmente, tenemos el cronograma de inversión de metas financieras. Con relación a los costos, tenemos que se debe consignar los componentes y acciones, por ejemplo, el componente 1 a todas las acciones, los activos que se consignan, el tipo de factor de producción y la unidad física correspondiente.
así como los costos estimados de inversión a precios de mercado en soles. Indicarles que las medidas de reducción de riesgo y mitigación ambiental también deberán ser incorporadas en este cuadro. Igual también se tendrá que identificar la fecha prevista de inicio de ejecución, indicando mes y año, el tipo de periodo y el número de periodos indicando el valor. Otro cuadro de importancia también es aquel donde se consignan los costos de gestión del proyecto, expediente técnico, supervisión, liquidación y otros de línea de base también en el horizonte temporal, indicando los costos a precio de mercado. Indicar el subtotal y el costo total de inversión. Muy importante que se indique también si el monto de inversión será financiado con fondos públicos, si el proyecto tiene aporte de los beneficiarios, consignar sí e indicar el aporte del beneficiario. Si es no, identificar obviamente cuál es el financiamiento con fondos públicos, que seguramente es prácticamente el 100%. Con relación al cronograma de metas físicas, se tendrá que indicar las acciones y los activos, el tipo de factor productivo y la unidad de medida representativa. Igual que en los periodos, tenemos las metas físicas correspondientes y los periodos del 1 al n, igual que el total de metas físicas para cada caso. En algunos documentos, en los sectores correspondientes a los documentos donde se identifican los lineamientos de IOAR u otros, se consignan los activos de ese sector correspondiente, igual que también la unidad física, la meta física, que pueda ser de utilidad para completar esta información. Vamos a ver el módulo de evaluación social. Con relación al módulo de evaluación social, tenemos el acápite de indicadores de rentabilidad social. Indicadores de rentabilidad social, vamos a tener básicamente dos grandes metodologías: el costo-beneficio y el costo-eficiencia. Con relación al costo-beneficio, los indicadores que vamos a utilizar y que vamos a colocar en la ficha son el valor actual neto social, la tasa interna de retorno social y el valor anual equivalente. Recordar que el valor actual equivalente corresponde a aquel valor que es producto del BAN, pero se encuentra anualizado. Esto permitirá comparar alternativas de solución con vidas útiles distintas. Para el caso de costo-eficiencia, tenemos también algunos indicadores o criterios de decisión. Valor actual de costos, o conocido como VAC. Costo anual equivalente también es la anualización del valor actual de costos. Costo por capacidad de producción, costo por beneficiario directo. En función a la tipología de proyectos, se definirá cuál es el mejor criterio o más conveniente para ellos. Muchas veces la selección de los beneficios, del costo-beneficio, nos hace identificar un trabajo adicional que es todo el cálculo de beneficios. Esto podría complejizar un poco los proyectos realizados en el marco de una ficha simplificada. Por ello, se recomienda el costo-eficiencia o costo-efectividad dependiendo de la cantidad de información con la cual se disponga. Vámonos a ver el tema de sostenibilidad. Con relación a la sostenibilidad, básicamente es la capacidad, esta descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto. Para ello vamos a tener algunos ítems que nos presenta la ficha. Con relación a esto tenemos el órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto, la descripción y la fuente de información. Pero más que una descripción analítica, descriptiva de cuál es el órgano, es indicar si este órgano tiene la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo el proyecto. Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento. Nuevamente, más allá de una descripción, se tiene que verificar la potestad de la disponibilidad de los recursos para la operación y mantenimiento. En la fuente de información se podrá consignar alguna carta de compromiso de la entidad ejecutora, correspondiente a alguna carta de compromiso de la comunidad o alguna otra organización privada, asociación civil, que podría ser parte de la ejecución.
Otro acápite importante es la descripción de los arreglos institucionales para la fase de funcionamiento. En este acápite habrá que detallar cuáles son estos arreglos institucionales. De repente es necesario un convenio, dado que la municipalidad pide apoyo técnico al gobierno regional, o de repente se va a hacer el proyecto en un territorio en el cual es de propiedad privada y se requiere la cesión en uso de terrenos por una comunidad nativa o indígena o alguna otra entidad del Estado. De repente el área donde se ubica el proyecto o total o parcialmente se encuentra en áreas en las cuales son competencia de otro sector. Por ejemplo, un área natural protegida que es competencia del CERNAP y es necesario hacer arreglos institucionales. O se asume algunas etapas del proyecto que son necesarias que otras entidades públicas realicen, como por ejemplo un proyecto de turismo requiere de que el Ministerio de Cultura desarrolle previamente a las acciones turísticas de instalaciones, colocación de senderos, miradores, entre otros, de los procesos de investigación y conservación arqueológica. Descripción de la capacidad de gestión del operador. De manera sucinta pero completa, se deberá identificar cuáles son las capacidades reales que tiene el operador. Es decir, si tiene la capacidad técnica, financiera para gestionar el proyecto. Igual, cuál es la fuente de información. ¿Qué documentos de gestión indican que se tiene el personal idóneo, tanto para la parte técnica como también para los acuerdos relacionados con las contrataciones y la parte administrativa del proyecto? Estas fuentes de información serán todos los arreglos institucionales, convenios, sesiones en uso, documentos legales que garanticen la sostenibilidad del proyecto. Adicional a este acápite, también se cuenta con una gestión integral de los riesgos. Ojo, no solamente vamos a hablar de riesgos naturales, también podemos tener riesgos antrópicos, riesgos biológicos como el que actualmente vivimos, como la pandemia del COVID-19. Tenemos tipos de riesgo operacional, contexto de cambio climático, tenemos algunos de mercado, otros financieros, otros riesgos legales. La descripción del riesgo hay que identificarla claramente. También puede ser un riesgo social y la probabilidad de ocurrencia, identificando también una cuantificación de la misma, si esta es baja, mediana o alta. El impacto, si es bajo, moderado o mayor. Y muy importante, la medida de mitigación. Recalcar que la presentación de la ficha o la elaboración de la ficha no significa el orden en el cual se debe desarrollar el proyecto. Porque, por ejemplo, en este caso, la medida de mitigación tendría que haber sido identificada anteriormente para que ésta pueda ser costeada y colocada en el acápite de formulación, y este costo incluido en los costos totales y debidamente pasados por la evaluación económica del proyecto. Cómo se realiza no es cómo se presenta. En la probabilidad de ocurrencia, dicha probabilidad de ocurrencia resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto. Cabe mencionar que se puede realizar un método Delphi o consenso de panel o cualquier otro método que permita cuantificar esta probabilidad de ocurrencia. Otro punto de suma importancia corresponde a la gestión del proyecto, al plan de implementación. Tenemos que identificar cuáles son estas actividades del plan de implementación. El expediente técnico, por ejemplo, forma parte de la primera actividad. Ahí se debe detallar cada una de las tareas con el mayor nivel de detalle. Es importante que este plan de implementación no se haga aparte del análisis de planteamiento técnico. En realidad, estos dos acápites se hacen de manera conjunta, porque cada actividad o tarea que se ha procedido a identificar en los acápites de tamaño, tecnología, localización, de planteamiento técnico, habrá que asignarle un periodo de ocurrencia, que es justamente el que se consigna en el plan de implementación. En este caso, estamos poniendo como ejemplo el expediente técnico, que tiene las siguientes tareas: proceso de selección, convocatoria,
integración de bases, buena pro, suscripción del contrato, elaboración del expediente técnico o estudio definitivo. Asimismo, también planteamos la supervisión del proyecto, la ejecución y otras acciones como la liquidación física y financiera y las transferencias. Para cada una de ellas tendremos que indicar la fecha, es decir, el momento de inicio y el momento de fin, así como el órgano responsable de llevarla a cabo. En ella se marcará los periodos correspondientes durante el horizonte de funcionamiento del proyecto. Además, en la ficha simplificada se deberá considerar el año y meses que dura la implementación del proyecto en las fases de funcionamiento y de ejecución. Este ítem de gestión de requerimientos institucionales y normativos es de suprema importancia. No olvidar que un proyecto tiene que ser viable legalmente. Para ello, se tiene en cuenta que referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deba cumplir durante su fase de ejecución y funcionamiento, tendrán que hacerse los requerimientos institucionales y normativos, como por ejemplo el saneamiento técnico legal, el sustento de factibilidad de servicios, como el agua, el desagüe, la electrificación, el certificado de parámetros urbanísticos dados por la municipalidad o la entidad competente, cumplimiento de permisos y autorizaciones. Si por ejemplo voy a hacer una instalación turística muy cercana a la línea del mar, tendré que tener autorización de DICAPI. Si voy a intervenir a algún sitio que tenga algo que podría, alguna precedente de un resto arqueológico, entonces yo tendré necesidad de obtener el CIRA, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Si yo estoy en una zona de amortiguamiento de un área natural protegida o me encuentro en un área natural protegida, definitivamente igual también tendré que alinear el proyecto con un permiso relacionado con el CERNAM, que es la institución que vigila por las áreas naturales protegidas en el Perú, entre otros que correspondan y que cada sector haya identificado como un requerimiento institucional o normativo que ese tipo de proyecto debe cumplir. Con relación al impacto ambiental, también se va a llenar una matriz de impacto ambiental. En esta matriz de impacto ambiental se tendrán que identificar los impactos negativos. Estos impactos negativos serán durante la fase de ejecución, identificando cuáles son estos impactos y la medida de mitigación, que es muy importante identificar, así como los costos para cada una de ellas. Igual también durante el funcionamiento, tanto la medida de mitigación como el costo correspondiente. Cabe mencionar que nuevamente no significa que este sea el orden en el cual se redacta y se elabora este acápite de impacto ambiental, porque este costo y esta medida de mitigación forman parte del planteamiento técnico del proyecto. Es decir, este acápite se hace a la vez que el análisis técnico, no se realiza, no se redacta de manera posterior, porque nuestros costos tienen que incorporar estos costos del impacto ambiental del proyecto. Datos que deben ser incorporados son, por ejemplo, conclusiones en el proyecto. Lo más importante es si el proyecto es viable o no es viable. No hay que olvidar que los proyectos no necesariamente son viables, que la fase de formulación y evaluación no siempre va a concluir en la viabilidad de una intervención. Podría, si es viable, que se verifique que hay cumplimiento de los 3 atributos que definen la viabilidad de un proyecto. Y si no es viable, indicar qué atributo no se logró cumplir para la viabilidad del proyecto. Además, se debe indicar el resultado del proceso de formulación que ya hemos indicado, es decir, la viabilidad o no del proyecto, y de identificar los principales argumentos por los cuales es viable o no es viable. Además, emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada en la ficha. Si se conoce que hay información que no se ha desarrollado con la total disponibilidad por ejemplo,
en la situación actual que nos encontramos de confinamiento por el COVID-19 y las imposibilidades de trabajo de campo en algunas regiones por la emergencia sanitaria, obviamente se tendrán que plantear ese tipo de limitaciones y, de ser el caso, que éstas sean abordadas en la fase siguiente, es decir, durante el expediente técnico, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos. No olvidar que el supuesto más fuerte puede ser el eslabón más débil del proyecto. Por ende, no colocar supuestos que son demasiado fuertes y que definitivamente no podrán cumplirse en la fase de funcionamiento del proyecto y que finalmente obstaculicen la real recepción de beneficios por parte de los beneficiarios. Las fuentes de información, las normas técnicas también que se han utilizado, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión. No se olviden que todo este análisis de información finalmente es para tomar buenas decisiones de inversión, las cuales pueden ser atribuibles a hacer un proyecto o a no hacerlo. Finalmente, el documento tiene que estar firmado por el especialista de la UEF o responsable que ha preparado o supervisado el documento a una empresa consultora y el que ha declarado la viabilidad correspondiente. ¡Excelente! Hemos concluido nuestra ficha simplificada. Ahora ustedes son los que tienen que completar cada uno de los pasos. En comentarios déjennos las dudas que ustedes tengan sobre cómo completar la ficha simplificada. Podemos hacer otro video de preguntas y respuestas donde ahondaremos en cada una de sus dudas. Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete a la comunidad de proyectistas. Somos más de 1000 peruanos y peruanas que formamos parte de esta comunidad. ¡Adiós, proyectista!